Bueno, buenos días chicos. Esta grabación es una grabación acerca de el desarrollo de un problema cuyo objetivo es calcular el flujo de fondos del inversor, ¿sí? O del accionista. En el medio tenemos varias etapas para el desarrollo de un problema de este tipo, ¿sí? Quiero dejarlo grabado para la comisión del sábado, que es la que no ha tenido la oportunidad de la clase, para que el sábado directamente trabajemos sobre una situación problema en la resolución. La situación es la siguiente. Hay un proyecto de iluminación o de energización de una zona rural. La inversión total es de $100.000. El proyecto dura 3 años. Se prevé que esté apalancado en un 50%, ¿sí? Y un 50% del aporte será el de los accionistas, sería el capital social. El préstamo que se le va a pedir al banco es a una tasa del 10% anual y está previsto que se pague durante los 3 años que dura el proyecto. La inversión está distribuida de la siguiente manera: el 70% corresponde a activos fijos, ¿sí? Y el 30% a capital de trabajo. Recordamos que el capital de trabajo es la diferencia que existe entre los activos circulantes de una compañía y los pasivos, ¿sí? Corrientes o circulantes, ¿sí? Esa diferencia es el capital de trabajo. Bueno, se prevé también que tenga una devolución anual a lo largo de los 3 años igual a $110.000, una por año, ¿sí? Eh, el activo fijo se va a depreciar hasta cero. Nosotros vimos una clase sobre tipos de depreciación. Está previsto que todas las depreciaciones terminen en cero, ¿sí? Al tercer año del proyecto. ¿Cuánto va a durar el proyecto? O sea, el tiempo operativo sería hasta que se liquida el proyecto, o sea, hasta el tercer año. Se tiene previsto que cuando se venda, cuando se liquide el activo fijo, se va a hacer por un importe de $10.000. Hay una tasa de impuesto a la renta, también se llama impuesto a las ganancias, está fijada en 30%. Recordemos que es el máximo que se puede pedir por el impuesto a la renta. El costo de oportunidad de los accionistas es lo que llamábamos tasa de rentabilidad deseada, no sé si se acuerdan, de los accionistas, ¿sí? En este caso es del 16%. Entonces, otra de las características que tiene este proyecto es que está apalancado, como dijimos, o sea, los accionistas se endeudaron a lo largo de 3 años para financiar parte de la inversión. Y si bien el proyecto dice que dura 4 años, no olvidarse que el año cero es el primero, pero contablemente se llama cero. Bien, en principio lo que se hace, al igual que todos los problemas, que el planteamiento de un problema es extraer los datos numéricos. Como verán, acá tenemos una tabla de valores en donde tenemos unidades monetizadas, unidades porcentuales y unidades de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a extraer los datos más importantes. La inversión total, entonces dijimos que era por un total de $100.000. Una proporción, ¿sí? Una parte de la estructura de la inversión era con capital fijo y una parte con capital de trabajo, ¿sí? A no confundir con el capital social, que es el aporte de los socios, con el capital aportado por el préstamo bancario, ¿sí? Esta es la estructura del capital. 70% es capital fijo y un 30% es lo que le llaman liquidez, ¿sí? Acuérdense la diferencia entre activos y pasivos circulantes. Acá, de nuevo, el 50% de la inversión entonces está financiada por los socios y el 50% de la inversión es un préstamo bancario. La tasa de impuesto a la renta es del 30%, la tasa bancaria que está denominada como TEA es del 10%. La depreciación es del tipo lineal. ¿Qué significa? Que la expresión del gasto, ¿sí? Del gasto o de la pérdida de valor, ¿sí? Del capital fijo es lineal, significa que es a lo largo de los 3 años que se tienen previstos, siempre por el mismo monto. La vida útil o vida operativa del proyecto, entonces 3 años, se va a vender en $10.000 al término del tercer año operativo. Son $110.000 sin
el aporte de la depreciación, lo que se ganaría por año. El horizonte del proyecto es de 4 años y la vida útil de 3. ¿Qué hacemos en primera instancia? Calculamos el monto de la depreciación. Acá viene el primer concepto. Como dijimos que era lineal, entonces este cálculo de acá, fíjense que dice depreciación anual. ¿De dónde sale? Acuérdense que lo que se deprecia en cuanto a activos solamente son los activos fijos. Ese resulta de la cuenta de $70.000 dividido en 3. Ese es el importe resultante de 23.333,33 dólares a pagar por año, en concepto de pérdida del valor del capital, del activo fijo. Primer punto resuelto. Pasamos al segundo. Cálculo de los impuestos que vamos a pagar mediante el estado de ganancias y pérdidas. Fíjense, la utilidad operativa sin depreciación es lo que era dato, ¿sí? Que es lo que el proyecto va a recuperar por año, es de $110.000. Pero ese es un número, ¿sí? Un número de base. Si a ese número se le resta año a año el monto de la depreciación, o sea, la pérdida del valor del activo fijo, nos resulta en una utilidad operativa neta, ¿sí? Lo van a ver ahí como UAII, que es la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, ¿sí? Solamente le hemos restado la depreciación. En el año 0, obviamente nada. En el año 1, fíjense, me voy a apoyar en la fórmula, ¿sí? Es los 110.000 menos el costo de la amortización. Eso es lo que se ganaría como neto en el primer año, al término del segundo y al término del tercero, haciendo la misma operación de resta. Se prevé que al tercer año, en lo que llamamos flujo de fondos final, ¿se acuerdan? Se recupera un monto de $10.000 en concepto de la venta del activo, de la liquidación del activo. Entonces, nuevamente volvemos a sacar las restas, ¿sí? La utilidad antes de impuestos, fíjense que todavía no estamos con el impuesto a la renta. Es igual que en el año 1, igual que en el año 2, y acá le sumaríamos el recupero por la venta del equipo. ¿De dónde salen estos 26.000 que les vamos a restar acá? Es el impuesto a la renta y corresponde al 30% del anterior, de esto, ¿sí? ¿Por qué? Vamos para acá a la tabla de valores. El impuesto a la renta es como un impuesto castigo sobre las ganancias, ¿sí? Entonces le aplicamos el 30% a la utilidad neta anterior, ¿sí? Aplicándole el 30% esa utilidad neta, nos queda esta utilidad neta terminal, digamos, ¿sí? Lo mismo en el segundo caso y lo mismo en el tercero, en donde hay una pequeña ganancia porque ha habido un recupero de $10.000 acá que se prorrateó. Eso es para el cálculo de los impuestos. Fíjense que nosotros restamos la depreciación porque es un gasto, un desembolso, y estamos hablando solamente de impuestos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a empezar con los cálculos de dinero ahora. Vamos a ver el primer cálculo de flujo de fondos, pero este es el flujo de caja libre, ¿sí? Ahora sí es realmente dinero. ¿De dónde partimos? De los valores obtenidos en el cálculo anterior de utilidad neta. Pero fíjense, si yo quiero sacar un flujo operativo que en realidad es movimiento de dinero real, le voy a devolver la depreciación al último monto. ¿Sí? Quiero que se entienda acá que le devolvimos la depreciación, o sea que pasamos a sumar la utilidad neta correspondiente al año 1 más la depreciación en todos los casos. Y con esto tenemos el flujo operativo, que significa dinero, ¿sí? Dinero real. ¿Por qué se lo sumamos? Porque en realidad ese concepto de depreciación nunca salió de la caja, ¿sí? Sino que a los fines impositivos, como es un gasto, se los computamos. Pero como estamos haciendo flujo de dinero real, se los devolvemos para confrontar estos flujos operativos con la inversión y poder realmente llegar al flujo de caja libre, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces el flujo operativo resulta de la utilidad neta sumarle otra vez la depreciación. ¿Por qué los queremos confrontar con la inversión? Para ver realmente cuáles son los números al final de cada año contable. El año 0 sabemos que es el start, el año de arranque, de manera que tenemos un saldo negativo correspondiente al 70% de la estructura de capital fijo y 30%, ¿sí?
o sea, 70.000, que es el 70% de la inversión inicial, y 30.000, que es el 30% de la inversión inicial. Eso suma $100.000 que están en saldo negativo porque estamos en el momento de arranque. En el año 1, el flujo operativo va a resultar de la suma de ambos, como dijimos. En el año 2, lo mismo. En el año 3, nosotros tenemos este valor de acá. Fíjense que de dónde sale. Fíjense bien. Sale de restar el monto este más la depreciación, ¿sí? 91.000, perdón. Bien. A este 91.000 le vamos a sumar el recupero de capital de trabajo. De la clase grabada anterior había un concepto bastante fuerte, lo vamos a reiterar, que el capital de trabajo, ¿sí?, es una partida contable, ¿sí?, que no es un invento, existe la diferencia entre activo circulante y pasivo circulante. Y la característica del capital de trabajo es que se computa como pérdida en el año 0 y se recupera siempre al término del último año operativo, ¿sí? Por eso acá en el flujo de caja libre lo sumamos, ¿sí? Entonces el flujo de caja libre al término del tercer año tiene, fíjense, dos aportes: el del recupero por la venta del equipo, por la liquidación, ¿sí?, o lo que le llaman flujo de caja terminal, y el recupero del capital de trabajo. Pasamos al cálculo de la determinación del costo promedio ponderado. Lo van a encontrar en la bibliografía como WACC en inglés, ¿sí? Tiene una ecuación que a golpe de vista es compleja, pero en realidad tiene dos grandes partes, digamos, dos grandes términos que están bien discriminados. Uno de los términos separados por este signo más, este que está acá adelante, corresponde a los montos respectivos de el capital aportado por los socios, ¿sí? El capital social. Y el segundo término de la ecuación, separado por este más, tiene los aportes y los datos respectivos de la deuda, ¿sí? Bien, vamos a repasar en este cuadro pequeño qué porcentajes son los que nos afectan, digamos, en el proyecto, ¿sí? Que habíamos dicho que cuando nosotros hacíamos los cálculos de las métricas o podíamos poner en la balanza si era o no viable un proyecto, solo teníamos en cuenta una tasa, ¿sí? Nosotros hacíamos tanto el BAN como la TIR, tomando en consideración el KO, que era el costo de oportunidad del accionista, también llamado rentabilidad esperada por el accionista, que lo tenemos acá como un 16%, ¿sí? No se olviden siempre de volver a las tablas de valores, ¿sí?, o al enunciado del problema. Entonces tenemos un 50% correspondiente a deuda, un 50% de la inversión, obviamente, que es el capital aportado por los socios. Una tasa bancaria del 10% anual, una tasa de rentabilidad esperada por los accionistas y un impuesto a las ganancias, ¿sí?, que es ley. Y este impuesto a la ganancia es un componente muy importante que mientras nosotros habíamos visto cálculos de Vanitir, para introducirlo no los consideramos, pero ahora tenemos realmente todos los datos que se ponen en juego en un proyecto real, ¿sí? Fíjense, este impuesto a la renta, fíjense el comentario, dice: se considera un gasto porque se resta disminuyendo la utilidad neta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasó acá? Por el 30% disminuye la utilidad neta. Vamos a hacer la cuenta para ver quién es el costo promedio ponderado del capital o WACC, que es este valor de acá. Repito, este valor de acá lo sacamos para tenerlo como parámetro para el cálculo del BAN y de la TIR. Bien, vamos a ir a la ecuación grande. Yo igual me paro acá, después para que ustedes vean de dónde salió. El WAC, ¿sí?, o costo promedio ponderado del capital, es igual, fíjense, al aporte de los socios, que en este caso es 50%, dividido en la inversión total. ¿Por quién? Por la tasa de rentabilidad deseada de los socios, ¿sí? Toda esta parte de acá corresponde al capital social. Más, todo este aporte de acá es el de la deuda. Lo aportado por el banco, dividido en la inversión total. ¿Por quién?
por este índice, que ¿quién es? Es la tasa anual bancaria. Y este pedacito de acá, ¿sí? Le llaman escudo fiscal. Ahora les explico por qué. Entonces, este término, el correspondiente a la deuda, se multiplica por este escudo fiscal, que es 1 menos el 30%. Vamos a ver por qué se llama escudo fiscal. Si este término simplemente yo no lo multiplicara por nada, o lo multiplicara solo por 1, quedaría como está. El escudo fiscal está este miembro de la ecuación, ¿sí? Si este miembro de la ecuación, ¿sí? Este segundo término, es más chiquito, la diferencia entre el capital aportado por los socios y la deuda, ¿sí? Si es más chiquito esto porque solo lo multiplica por 1, este costo es más pequeñito, ¿sí? Atención, este costo es más chico. Si yo le agrego y fíjense que 1 menos 0,3 es el 70% de este término, ¿sí? Yo digo que el aporte de los socios multiplicado por la tasa bancaria por un 70%, este término lo hace más chiquito. Entonces, si este término es más chiquito, los costos son más grandes. ¿Por qué escudo fiscal? Porque nosotros de esta manera estamos inflando los costos, ¿sí? Cuando decimos que estamos afectándolo por un impuesto a la ganancia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno infla los costos? Uno los tiene computados como más grandes. Significa que uno tiene menos disponibilidad, ¿sí? De la caja grande para gastar, o menos disponibilidad para desembolsar, o más restricciones, ¿sí? De manera que yo después van a ver al final de los cálculos, esto yo lo voy a recuperar, ¿sí? De alguna manera lo voy a recuperar, ¿sí? Vamos a continuar con el caso. Vamos a pararnos acá para que vean la fórmula que usamos. ¿De dónde salió que el costo promedio ponderado del capital es 11,5? ¿Sí? Fíjense. De la multiplicación del capital aportado por los socios, ¿sí? ¿Lo ven? Acá. Que es todo esto. ¿Multiplicado por quién? Por la tasa de rentabilidad deseada de los socios, ¿sí? Que es el 16%, que es lo que va acá. ¿Más quién? El aporte del banco, ¿sí? Más el aporte del banco. Fíjense, el C50 que corresponde a la deuda. ¿Por quién? Por la tasa bancaria, que es el C52, ¿sí? Tasa de banco, la anual que se paga, por el 0,10, ¿sí? Por esto que le llaman escudo fiscal, es todo ese término, que es 1 menos el 30%, que es la tasa de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, ¿sí? De ahí resulta el 11,5. ¿Para qué lo voy a usar? Quiero mostrarles que además, fíjense que acá va a aparecer el 30% no está aquí cliqueado acá, sino que está como un 0,3, porque no me lo admite en porcentaje. Por eso lo escribí acá afuera, y fíjense que en la fórmula aparece como C54, que es esta casilla de acá, ¿sí? 1 menos C54. Pero una expresión de 0,30. Bien, bueno, más abajo lo uso como 0,30. Bien, ¿para qué lo usamos entonces este costo promedio ponderado del capital? Para el cálculo de la BAN y de la TIR, que en esa clase grabada también les enseño cómo sacarlo, ¿sí? Para sacar el valor actualizado neto, o sea, para ir dimensionando o viendo la viabilidad del proyecto, tengo que sacar el valor actualizado neto. ¿Cuánto es el flujo de caja, en todo caso, actualizado a la fecha, ¿no? Porque estamos proyectando. ¿Cómo hace el Excel, que es la manera más sencilla de sacar el valor actualizado neto? Escribe la palabra, escribe BNA, no BAN, sino BNA, y entre paréntesis pone el valor, que antes nosotros poníamos KO, ahora directamente es este valor de acá, que fíjense que lo cliqué en esta celda. ¿Por qué? Porque lo quiere como decimal, ¿sí? El valor sería del costo promedio ponderado del capital, punto y coma, los rangos o los extremos del flujo de caja libre, ¿sí? Sin contar la inversión. O sea, fíjense, D46, que es esta, hasta, los dos puntos significan hasta, pintó todo esto, hasta el F46, ¿sí? Y a todo eso le sumamos, cerramos paréntesis, sumamos la inversión, que fíjense que cuando uno hace una suma algebraica de un número negativo, lo está restando en verdad, ¿sí? Y le da Enter y simplemente Excel te devuelve este valor, ¿sí? Que tiene un pound o un símbolo de euro que en realidad se puede quitar, ¿sí? Entonces el BAN o el valor actualizado neto es de 130.000. Esto es dinero, ¿sí? Que son en realidad dólares.
Hasta acá el proyecto es viable porque nos está devolviendo un valor actualizado neto positivo, mayor que cero. Vamos a sacar la tasa interna de retorno. ¿Qué significaba la tasa interna de retorno? ¿Se acuerdan? Era la tasa que debía ser superior al COA. Nosotros eso es lo que veíamos antes, ¿sí? Pero acá en realidad la premisa es que sea superior al costo de promedio ponderado del capital. ¿Qué hacemos para sacar la TIR? Pidiéndoselo a Excel, simplemente escribimos TIR, igual, obviamente, para entrar y encarar una función, TIR y entre paréntesis los extremos del flujo de caja libre que incluyen, a diferencia del BAN, la inversión. Entonces ponemos esta casilla, dos puntos, la última, e incluye todos los flujos de caja libre, incluyendo el del año cero. Le damos Enter simplemente y Excel tiene la bondad de devolvernos la tasa interna de retorno que nuevamente nos acusa un proyecto viable, porque es con una tasa que supera el costo promedio ponderado del capital, ¿sí? Vamos a sacar el cálculo del calendario de pago de la deuda, ¿sí? Significa que uno tiene que planificar con anticipación, así como planifica cuáles van a ser los ingresos. Tenemos que planificar y proyectar de qué manera vamos a devolverle al banco, ¿sí? Porque nosotros nos comprometimos a devolverle al banco en un plazo de 3 años la inversión, ¿sí? Lo que nos prestó $50.000, ¿sí? Bien, el monto de la deuda es de 50.000, la tasa que pretende el banco con el que le devolvamos es del 10% anual. Quiero que se acuerden, ¿sí? Que estos préstamos son con intereses compuestos, no son 10% planchado anual, ¿sí? Es 10% sobre el año anterior más los intereses, no se olviden, ¿sí? Bien, vamos a sacar la cuenta juntos. Si quieren, acá voy a ver si me puedo apoyar en otro archivo, que igual se los comparto. ¿De dónde sale este valor? Bueno, bien, el periodo de capitalización entonces de un año, ¿sí? Capitalización significa que el año de arranque del monto de la deuda van a ser 55.000, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el 10% sobre 50, ¿sí? Y el horizonte de repago dice de 3. Eso es dato de problema. Vamos. ¿De dónde salió este 22.116? Valor de cada cuota anual. Cuando ustedes hagan la cuenta, a ver si lo puedo encontrar acá, del valor final, atención, del valor final, como ustedes aprendieron a sacar los intereses compuestos, ¿sí? Valor final, que era igual al capital, por los intereses, ¿sí? Por uno menos los intereses y todo elevado, porque era exponencial, al tiempo, ¿sí? Cuando ustedes sacan ese valor final, significa que de los 50.000 que le pedimos al banco, ¿cuánto es lo que le tenemos que devolver al término de 3 años? Si ustedes hacen la cuenta, les va a dar 66.500, ¿sí? No lo tengo acá a mano, pero ya se las voy a mostrar de la otra presentación. A esos 66.500 lo tenemos que dividir en 3. Y cuando dividimos en 3 nos da este valor de cada cuota, ¿sí? Anual. Entonces, vamos a hacer el cuadro que pretendemos para hacer el calendario de pago de la deuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? El primer año nosotros le vamos a devolver 55.000 al banco, ¿sí? ¿De dónde salen estos otros valores? Acuérdense, la cuota bancaria va a ser para los 3 años lo mismo, ¿sí? Que no es 50.000 dividido en 3, sino 50.000 más los intereses acumulados dividido en 3, ¿sí? Los intereses siempre van a ser el 10% de lo anterior, ¿sí? Si yo tengo 55.500, el interés, que es el que se pone del año próximo, es el 10% del anterior, ¿sí? Este saldo es una resta. En el año 2 vamos a tener el 10% del saldo anterior. En el año 3 vamos a tener el 10% del saldo anterior, ¿sí? Esos son los intereses. La amortización sale de la diferencia entre la cuota y los intereses, ¿sí? Como verán, es una amortización que empieza siendo bajita y termina siendo más alta, ¿sí? A diferencia de los intereses que comienzan siendo altas y terminan siendo más bajitos. Esto es una característica de este tipo de cálculos de calendario de pago de deuda. Y se prevé que al último año el saldo esté en cero, o sea, no vamos a deber nada del crédito. Las aclaraciones de cómo es para sacar cada uno de estos están en la presentación de PowerPoint que ya se las subí. Ahí están los cálculos en detalle y las fórmulas.
Me guardé este comentario acá para que entiendan cómo es que terminamos sacando el cálculo del flujo de caja del accionista y conceptualmente qué significa. Nosotros teníamos un flujo de caja, ¿se acuerdan que sacamos el último que sacamos de acá? El flujo de caja libre, ¿sí? Flujo de caja libre al término del año cero era de 100.000, obviamente, porque es la inversión. 84.000 positivos al primer año, $84.000 positivos al segundo año y $121.000 positivos al tercer año, porque contempla la devolución del recupero del capital del trabajo y además la liquidación, ¿sí? La liquidación de los activos. Vamos al último. Flujo de caja libre. Entonces partimos de la premisa que estamos paraditos acá, ¿sí? 100.000 que estos son negativos, 84.000 positivos, $84.000 positivos y 121.000 al término del tercer año. Este servicio por la deuda que tenemos acá, ¿sí? Corresponde a restarle lo correspondiente a las amortizaciones. Vamos a ir adelante. Perdón. Corresponde a restarle las cuotas, esas cuotas que dividimos en tres, el valor final, que era ¿cómo se llama? Los intereses compuestos, perdón. A restárselos porque son los intereses compuestos sobre la deuda. Lo calculamos acá, chicos, perdón. Pero bueno, se me hizo la noche. 22.116 por cada año, ¿sí? Servicio de la deuda, entonces a esos 100.000 de arranque le restamos lo que había puesto el grupo, ¿sí? Los socios, así que quedaron 50.000. Acá le restamos 22.116, que es lo primero que tendríamos, o sea, obviamente esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? Lo que tendríamos que restarle por cada año, que es lo que hay que pagar al banco, ¿sí? Fíjense que acá está el cálculo. Cada uno de estos valores resulta de la diferencia entre el flujo de caja libre y el servicio de pago por la deuda, ¿sí? Según el calendario de deuda. Disculpen que me confundí por un minuto. Ese efecto financiero. Bien, ¿cómo se calcula este efecto financiero que está acá? ¿Y qué es conceptualmente el efecto financiero? ¿Se acuerdan que les había contado acerca del escudo fiscal? ¿Sí? Dije que acá inflábamos en los costos, el costo promedio ponderado, afectando por un porcentaje este segundo término, hacíamos que estos costos se inflaran de manera de poder prever tener menos dinero para desembolso, ¿sí? Ante una eventualidad, ¿sí? Por eso le llamamos escudo fiscal. Fíjense conceptualmente qué era y acá viene de nuevo. Escuchen, no lo anoté acá, pero ustedes lo pueden llegar a entender. Dice, en el estado de resultados, en impuestos, acá, de esta parte de acá, este es el estado de resultados correspondiente a impuestos, ¿sí? ¿Se acuerdan que sacamos operativa, utilidad operativa, le restamos el monto de la depreciación, después le restamos el 30% correspondiente a impuesto a las ganancias y nos quedó la utilidad neta, ¿sí? Pero porque estamos solo calculando impuestos. Esa es la referencia. Vamos de nuevo. Dice, en el estado de resultados de impuestos no se calculó el peso de los intereses, son resultados netamente económicos sin deudas. Entra por los repagos, a esto se refiere, ¿sí? Y se suma el efecto tributario. ¿A qué le llaman el efecto tributario? A esto que es un pequeño beneficio, es como un aliciente, porque fíjense que el flujo de caja del accionista, si no fuera por este efecto financiero o tributario o escudo fiscal, ¿sí? Sería mucho más chiquito. Fíjense que no es muy, digamos, no es muy alentador el flujo de caja del accionista, que en definitiva es, poder decirlo de alguna manera, el sueldo del accionista una vez que se pagaron todos los impuestos, ¿sí? Sería mucho más chiquito si no contáramos con este, ¿sí? Con este efecto financiero gracias al escudo fiscal, ¿sí? Dice, se suma el efecto tributario porque esos intereses son beneficiosos, ¿sí? Por eso se les llama escudo fiscal, porque nos permite reducir impuestos a la renta. ¿Cómo se calcula el efecto financiero? Ese valorcito de acá, fíjense, es el 30% de quién. Mírenlo bien. Es el 30% de los intereses. Fíjense, en este puntito de ahí es el 30% de los intereses calculados para el año 1. Este valor del efecto financiero es el 30% de los intereses del año 2, ¿sí? Y este valor de acá resulta en el 30% de los intereses del año 3, ¿sí? Bien.
Bien, bueno, de acá sale el flujo de caja del accionista, que es finalmente lo que le entra realmente de dinero al término de un año a cada accionista, a los accionistas, ¿sí? Ellos verán cómo prorratean estos dividendos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que termina siendo la proyección de ganancias al término de cada año contable. Espero que haya sido un poco más claro que el video de la clase, de manera que el sábado nos pongamos directamente a trabajar sobre un caso. Así que bueno, les solicito que vayan con dispositivos, calculadoras y si es posible, la misma plantilla de Excel para trabajar. Saludos.